allí en la Feria del Libro. Vamos a charlar un poquito de economía. Hernán Lacunza es economista, fue ministro de Hacienda. ¿Cómo andás, Hernán? Buen día. Hola, hola María, ¿cómo estás? Un placer. Bien. Bueno, a ver, estuviste en el medio del debate con el gobierno últimamente. Me parece que elegiste salir por el lado de debatir, seguir intentando discutir y aportar hacer tu aporte, ¿no?, al debate económico, lo cual me parece bastante valioso. No sé si tenés mucho éxito en mantener este tono constructivo en la discusión, pero lo estás intentando. Mirá, me parece que sí, hubo una semana, ¿no?, violenta, que no, me parece que es inconducente. La gente, me parece que no le aportamos nada a la gente con ese tono. Las rencillas, las discusiones, los egos entre personas públicas son inconducentes. Así que sí, traté de dejar bajar un poco la tensión unos días. Y retomar el diálogo o el camino de la discusión económica, ¿no? Que me parece que es lo que tiene que hacer alguien que no está en el gobierno, que es, bueno, tratar de contribuir lo que va bien y lo que ve que se puede corregir en pos de, bueno, de que todo termine bien, ¿no? Sí, también es valioso porque a veces, bueno, ante esa situación también hay quienes dicen, no, yo prefiero, de acá me bajo, no lo quiero hacer, así que me parece valioso. Sobre todo porque además saliste con una opinión en este momento en el cual el gobierno está planteando un poco que todo el mundo está en Mandrilandia, especialmente los economistas que creían que la salida del cepo para individuos iba a ser más complicada de lo que resultó ser, bueno, y que supuestamente ahora está todo acorde al plan. Bueno, hace unos días nosotros hablábamos aquí con Cotani, otro economista que fue segundo de Caputo en el Ministerio de Economía, pero algunos de ustedes vienen alertando que, bueno, que esta salida del cepo de esta manera puede traer algunas complicaciones. Primero, la salida del cepo es un paso hacia adelante. O sea, lo anormal lo normal es el cepo, entonces salir del cepo es pasar a la normalidad. Y eso obviamente siempre tiene riesgos asociados, sobre todo porque no tuve la suerte de escuchar a Joaquín, pero sé que podría haber sido, ya pasó, ¿no? Pero que podría haber sido con menos riesgos hace un tiempo, el año pasado, en un año no electoral y con menos caída de reservas previas. Pero bueno, el año pasado ya pasó, entonces no quiero entrar en esa controversia. Y en ese caso, lo que queda es ahora o el futuro. Bueno, y era mejor ahora que en el futuro, porque bueno, va a ser si no era incubar, acumular más tensiones cambiarias y de reserva. Así que enhorabuena que suceda, y eso es un paso en el sentido correcto, María, de un plan que había sido muy audaz y muy valiente, diría, en lo fiscal, muy prudente en lo monetario, pero bastante reticente en lo cambiario. Yo figuraba esto, el boletín de calificaciones era un 10 en la materia fiscal, un 7 en la monetaria, y la materia cambiaria estaba previa. Y había que ver cuándo se rendía, en marzo o en noviembre. Bueno, un poco las circunstancias o la decisión del gobierno, no lo sé, pero es lo mismo. Llegó a empezar a rendirla ahora en abril, hace una semana, y estamos en el medio del examen. A veces escuchan, no, pero ya la primera semana, 3 días, eso no digo, estamos en el medio del examen, recién está empezando. Enhorabuena de rendirlo, insisto. Y bueno, que sea, digo, como el resto de las materias están en condiciones, no es que está en riesgo repetir el grado, pero sí que bueno, que había que rendir esta materia previa, y ahora, bueno, va a haber más volatilidad. Salimos del piloto automático que era el cepo, más el deslizamiento ese del 1% mensual, entonces ahora hay más discrecionalidad, más piloto humano, más decisión cotidiana de cuánto dejo al tipo de cambio, cuántas reservas uso, cuánto subo la tasa de interés. Bueno, la política económica convencional en el mundo. Y eso, claro, tiene desafíos de corto. Creo que el primero es lograr una pista de aterrizaje más angosta que esa banda de 1000 o 1400, que es muy ancha. Y bueno, el debate hoy está más en una economía más normalizada, en si va a ser el gobierno que dice que lo quiere llevar a 1000, la tendencia previa que era 1100, o la presión del mercado para que sea más parecido a 1200. Bueno, esas tres pistas de aterrizaje
primero, son pistas de aterrizaje que te digo, viste, entre 1000 y 1200, ¿no? Entre 1000 y 2000. Ujú. Buena cosa. Y segundo, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas de corto y de largo plazo. Estamos charlando con Hernán Lacunza. Ahora, Hernán, ayer Milei insistió con la idea de que el dólar va a bajar, ¿no? Que va a ir cerca de, hablo de 900 pesos incluso. Y el gobierno que dice que no va a intervenir hasta que no vaya por debajo de los 1000 pesos. Raro, pues también en algún momento va a tener que cumplir con el requisito del fondo de juntar reserva, con lo cual uno imagina que tarde o temprano el central tiene que salir a comprar dólares. Pero la pregunta sería, ¿es deseable un dólar a 1000 pesos o a 1100 pesos? O sea, si muchos venían diciendo, che, estás con un atraso cambiario, que un país como la Argentina le va a generar complicaciones. Ahora es todavía más barato viajar al exterior para el que pueda, hacer compras afuera, importar. ¿Eso es deseable? Me parece que, a ver, entiendo que el gobierno lo diga, entendía menos que lo hiciera. Que lo diga ¿por qué? Porque eso genera la expectativa. Me parece que tiene ahí un objetivo de corto plazo, no sé si es sano o insano, pero lo entiendo, Mm, que es, necesita ahora que los exportadores liquiden y que los importadores esperen un poco. Entonces, bueno, te dice, mira, a los exportadores vender ahora porque va a valer menos después y a sí, los importadores espera que pueda valer menos. Por la misma razón, los expo anticipa y las impo demora. sí. Entonces, por eso creo que lo dice, por eso creo que con su palabra y con su acción, no solo con la palabra, también dice, te voy a subir las retenciones, campo, liquidame ahora, y también le dice a los inversores no residentes, vení, te abro la ventana que hasta acá estaba cerrada para que entres, entonces tenga más oferta de dólares de corto plazo. 6 meses, Tiene siempre y eso, cuando te quedes 6 meses, ¿no? sí, 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 que es un límite prudencial, por suerte, ¿no? O sea, se aprendió digo, eso lección. es carry trade, que es un buen puente, digamos, o sea, como todos los puentes, digo, puede tener un puente más largo, que es el Fondo Monetario, puede tener un puente más corto, que son los préstamos de los bancos, que se llaman repos, o puede tener el puente financiero también, que es el carry trade, que es aprovechar la diferencia de la tasa de interés en pesos respecto a la devaluación esperada, que es un puente movedizo, Mm, María. O sea, es un puente que sí, también te lleva para allá, pero que se mueve y que depende de que veas tierra firme más adelante. Si no, se van. si ves que termina el agua, se van. Entonces, es un puente que hay que tener recaudos. Entonces, por eso lo estimula y tiene ese objetivo de corto. Con un objetivo, me parece, político de primer orden que domina eso, que es, bueno, si vos lográs que el dólar, no creo que vaya a 1000, no sé, bueno, no quiero hacer pronóstico, pero ponerle que no suba Mm, de la tendencia previa, bueno, entonces la inflación no se va no va a tener un impulso adicional, que ya venía en marzo 3,7, si se desliza ujú, el tipo de cambio, entonces no pasa todo a precio, pero una ujú. parte sí, entonces tenés un impulso adicional, bueno, esa inflación iba a ser arriba de 5, entonces eso para el gobierno en un semestre electoral puede ser muy complicado. Así que creo que esos son los motores que lleva al gobierno a decir eso, que no creo que lo haga. Y si lo hace, vamos a tener problemas de otro tipo, porque entonces viajar va a ser muy barato, importar también, exportar va a ser muy difícil. Ujú, Va a haber expectativa de devaluación futura, claro. entonces va a empezar vas a perder reservas. Bueno, esa dinámica me parece que no Mm. sería sostenible un tipo de cambio tan bajo. Estamos charlando con Hernán Lacunza. Hernán, una cosa más. Ayer le preguntaron al presidente por el tema de qué pasa con el consumo masivo, porque él decía, rebotó la economía como pedo buzo, como le gusta hablar, después dijo, el salario real se recompuso, etcétera, etcétera. Y le dice, bueno, pero entonces le dice la AGE, ¿qué pasa que el consumo masivo no pasa, sigue tan golpeado? Y él sacó esta teoría que en realidad las estadísticas lo que no están registrando es lo que pasa que la gente hoy hace compras por Mercado Libre. Vos decías en alguno de tus informes de la consultora que en realidad lo que está pasando es que hay menos ingreso disponible por la suba de los servicios públicos. ¿Qué te parece que está pasando con el consumo y si este diagnóstico del presidente es lógico o tiene asidero? Bueno, cuando uno mide el consumo, mira, los canales de ventas virtuales o remotos, y también lo que ocurre en el comercio, el consumo agregado, eso por más sustitución que haya de un canal a otro, siempre se mide el agregado. Me parece, María, que lo que pasa ahí es que el ingreso disponible que vos mencionás, que es lo que le queda a una familia para ir al supermercado o al shopping a comprar alimentos o ropa,
es lo que le queda a la familia después de pagar la luz, el gas, la tarjeta sube, o el transporte, el alquiler y las expensas. Bueno, cuando uno hace esa cuenta, respecto a un año y medio atrás, una familia tipo tiene 7% menos de ingreso disponible. O sea, le queda, después de pagar todos esos gastos fijos, porque cuando paga en la primera semana del cobra el 30, paga todos esos servicios en la primera semana, el día 7 tiene 7% menos que hace 15 meses, o un poco más. Con un reconocimiento también al gobierno. Lo anterior era mentira. La ficción, porque está bien, teníamos en lugar de 93 pesos, teníamos 100, pero porque la luz y el gas la regalaban, eso no era sostenible. Entonces que no pagábamos la luz y el gas, entonces consumíamos más restaurante, ropa y alimentos en el súper. Entonces, en reconocimiento del gobierno, bueno, lo anterior era artificial. Ahora, la familia no sabe que era artificial. Entonces, hoy tiene, de hecho, en el bolsillo 7% menos. Bueno, entonces eso explica, si querés, ese letargo, esa letanía del consumo, que los salarios recuperan, sí, parsimoniosamente también, María. O sea, no es que... Bueno, de hecho ahora el gobierno, porque además en los últimos meses, sobre todo con la inflación de marzo, 3,7, vamos a ver abril cómo viene, pero de hecho están pidiendo reapertura de paritarias porque el gobierno estaba homologando paritarias al 1 y pico, con lo cual también incluso los que primero logran recuperarse, que son los de los sindicatos grandes, están hoy con un rezago. Sí, bueno, es natural que sea así, no digo que sea deseable, pero siempre es así. El salario, ese artificial que había antes, que se ajustó mucho en el primer trimestre del año pasado, que fue como 20% el salario real, sobre todo porque la inflación le ganó. Primer trimestre del año pasado, después se amesetó segundo trimestre y empezó a recuperar desde junio. Y ya lleva como 10 meses de recuperación, pero parsimoniosa, o sea, que le gana la inflación. Le puede ganar un punto por mes, medio. Te cayó 20 y va recuperando de a uno. Bueno, es asimétrico la recuperación del salario. Y fue más importante en el sector privado formal, las empresas formales, que en el informal, también es innatural. Y lo que es atípico ahora es el salario público, está bastante más abajo. Porque en general, el empleado público siempre estaba más protegido con el gobierno anterior, por ejemplo. Y era el primero que, por ejemplo, en la pandemia fue el que menos perdió. Y el salario privado cayó mucho. Bueno, ahora se dio al revés, que es el salario público viene más demorado. Bien, Hernán Lacunza, ministro de Economía del último tramo del gobierno de Macri, fue también ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires y ahora trabaja como economista en su consultora y se involucra en este debate intentando, bueno, también tener una conversación sobre la economía que no está nada mal. Gracias, Hernán. No, creo que hay que una forma de que no gane la violencia es tener voz, ¿no? Sí, sí. Y no quiero dramatizar, pero bueno, la violencia no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Eso es que creo que hay que dar el debate. No es forma solamente, no es solo un insulto suelto. O sea... No es forma, es fondo. Toda la violencia. Y la violencia de Estado es la menos admisible, María, por la asimetría de los interlocutores y por el abuso. Es una violencia desde una posición dominante, la potencia que tiene la voz oficial. Entonces, bueno, salvando las distancias, digamos, la violencia del Estado es la menos admisible de todas en la vida cívica, ¿no? Sí, yo vengo hablando mucho de esto. A mí me impacta mucho el hecho de que ni siquiera le podemos poner palabra que un presidente habla de Mandrilandia permanentemente. Parece una tontería, pero no es una tontería. Es de una violencia, además, de una cuestión sexual brutal. Y es tan violento que incluso no hay registro. O sea, de eso no se habla. De cómo habla sobre la necesidad de la pomada, la cola enrojecida de los mandriles, etcétera. Y esa es la forma de discutir con ustedes a veces, con los periodistas, con quien fuere, no importa en el fondo, pero es muy violento. Es tan violento que los medios no le ponen mucha palabra, ni siquiera alcanzan a describirlo de esa manera. Sí, por ahí lo ensabrado, empautado, etcétera, etcétera, pero el ataque más permanente y sostenido que viene de esa manera es una cuestión que pasa como
hay una cierta naturalización de eso, que a mí me tiene bastante impactada. Ayer, Juan Sasturray, nada que ver, pero sí, porque es la palabra, el escritor que abrió la Feria del Libro, habló un poco de eso, que para mí es importante. Sí, sobre todo del Estado, digo, un funcionario tiene que tener aplomo, porque aparte, además de que su voz es más potente, Sí. genera reacciones que no controla. O sea, Sí. tiene que ser prudente. Digo, no es que un insulto puede terminar ahí o no. Entonces, no se puede reaccionar, no está bueno reaccionar visceralmente ante una opinión disonante. Ni hablar de tratar de cercenar la opinión, pero bueno, es una forma de también, porque después hay que bancarse eso, si no, si... Hernán, acá me dicen que te tengo que preguntar como vicepresidente de Racing si van a hacer, si Maravilla Martínez está a la venta o no. ¿Sería esa la pregunta, Guido? Sí, si el se lo lunes- van a soltar a River o no. El lunes no juega Maravilla, pero River Sí. lo quiere. No, Maravilla no está en venta. Es nuestro 9 goleador y estamos muy contentos de tenerlo en el plantel. Y yo de paso le pregunto si quiere jugar con Independiente El cruce. en el cruce de octavos. Prematuro todavía, Guido. Faltan dos partidos. Lo noto más corto de palabras ahora que hablando de economía, te digo. Es más fácil hablar del dólar que del fútbol, ¿no? Lo noto más escueto ahora que antes. Bueno. Si toca Independiente, bueno, jugaremos, claro. Queremos ser campeones, así que hay que jugar con todos. Pero no sé, hoy no da el cruce con Independiente. No, hoy va con River. Bien. Con River. Bueno, gracias, Hernán. Buen día para vos. Un placer. Hasta luego, era Hernán Lacunza, ministro de Economía de Macri, súper atacado, porque toda la discusión, no quise entrar con eso ahora puntualmente, pues me parecía que valía la pena escuchar qué opina él sobre este momento y demás, que si tenían previsto salir ante el cepo, no, si él puso el cepo en el último tramo del gobierno de Macri, cuando se estaba yendo todo al diablo, en fin, entonces realmente estuvo especialmente atacado por Milei y además acusándolo de hacer operaciones, o sea, fue de los economistas más atacados, junto con Melconian también, me parece, Marina del Poyeto, todos tipos bastante profesionales, escuchados, razonables, serios, pero bueno, 8:49 de la mañana, vamos a ir al tránsito, tenemos el resumen, el pronóstico, nos falta todavía, hoy es viernes, pero no hemos terminado nuestra